La inteligencia militar advierte sobre el cambio de la amenaza rusa en Europa. La inteligencia militar finlandesa ha alertado que Rusia está aumentando sus actividades de influencia hostil con la intención de causar división dentro de la OTAN y la Unión Europea. Entre sus métodos se incluye la influencia cibernética y de información, la política energética, la manipulación de inmigrantes y otras operaciones de inteligencia. Wow. En relaciones internacionales, a veces le damos un peso quizás excesivo, desmedido a la racionalidad. Presuponemos que vamos a tomar decisiones, que los tomadores de decisiones van a pensar las cosas de manera racional. Y qué duda cabe que en muchos casos, y sobre todo en regímenes muy personalistas, las pasiones irracionales tienen un peso importantísimo. Y como podrás imaginar, me estoy refiriendo a Rusia, ¿no? Y a lo que le pasa por la cabeza a alguien como Putin. Em, un ejemplo más, como mencionábamos antes, de alguien que vive de cierta nostalgia, que intenta reconstruir ese esplendor de la Unión Soviética cuando era una superpotencia, y es un escenario que no puede ser reconstruido. Es más, la Rusia actual, y sin, bueno, intento ser sin ningún tipo de demérito, ¿no? Pero no es capaz de proyectar el liderazgo que ha tenido en otros momentos. Rusia ahora mismo es más problemática por la capacidad destructiva que tiene que por la capacidad de seducción que tiene. Nadie está pensando que Rusia puede encolumnar, puede liderar, puede ser capaz de generar esa legitimidad y que otros le sigan, pero sí que tiene todavía una capacidad destructiva impresionante. Y eso hace que sea temida y de alguna manera Putin juega esas bazas que tiene para, alguno diría, para pelear por encima de su peso, para hacerse notar más de lo que realmente puede hacer. Yo creo que si se ve incluso militarmente el ataque, la invasión ilegal de Ucrania, no deja de ser un fracaso militar, ¿no? El que no pudiera materializarlo como todo el mundo avizoraba en unas pocas semanas, ¿no? Realmente tiene mucha capacidad de hacer daño, tiene poca capacidad de liderar y de ser seguido. No obstante, a nosotros, y estoy hablando como europeo y siendo la vecindad oriental de Europa, es fundamental tener en el foco a Rusia. No es algo nuevo. Yo recuerdo ya desde 2000, bueno, desde la invasión de Crimea, a nivel de la OTAN y a nivel de muchos actores internacionales, la amenaza rusa estaba puesta encima de la mesa clarísimamente y detectada. Probablemente no se ha sabido lidiar con ella como para disminuir o minimizar la importancia que pudiera tener, pero es un actor desestabilizador y con capacidad de desestabilizar más. Y que además vive, como decíamos antes, de esa nostalgia y esa irracionalidad que es tremendamente peligrosa. Además, el acercamiento de Trump en estos últimos días, que como decía antes es contraintuitivo, parece que a sus amigos tradicionales les maltrata, y en cambio a los actores que tradicionalmente habían sido contrarios a la política exterior de Estados Unidos, parece que se acerca a ellos, bueno, pues le está mandando un balón de oxígeno para que siga comportándose como el chico malo del barrio que molesta en los recreos al resto de colegas, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso las críticas feroces de Trump a Zelensky, qué duda cabe que envalentonarán a Putin y está perfectamente identificado como un actor con potencial desestabilizador y peligroso. Pero insisto, no con capacidad de generar, antes hablamos de si un nuevo orden o no, no con capacidad de generar, de construir, de liderar. Para eso tendremos que hablar de China. ¿No te da la sensación que Rusia es como si se mirase en un espejo distorsionado para bien, pero solamente en su espejo? Es decir, ellos se ven en el espejo y soy el más guapo, soy el más sexy, soy el más dicharachero, pero hay una realidad que son la de los espejos no distorsionados, que son los que reflejan la realidad en cuestión, y es lo que estás diciendo tú. Yo creo que tienen, como bien dices, una percepción alejada de lo que realmente fueron en un pasado y ahora pues no pueden replicar.
Bueno, es parte de lo que te decía antes, la confianza que tenemos a veces en la racionalidad, ¿no? Eso Y es. obviamos a veces la importancia de las percepciones, de la psique, del contexto y del imaginario identitario de cada una de las sociedades, ¿no? Y en el caso ruso o soviético, según el periodo, es interesante verlo. Rusia ha sido invadida numerosas veces desde Europa, y estoy pensando desde Napoleón a Hitler, ¿no? Y han repelido esas agresiones, pero tienen la percepción, es una percepción, de que han sido siempre objeto o amenazados por parte de los liderazgos europeos, ¿no? Y por otro lado, el final de la Unión Soviética ha sido muy traumática en muchos aspectos. No olvidemos que el primer líder de la Rusia moderna era alguien como Boris Yeltsin, famoso por su alcoholismo, por no ser tomado en serio, por ser de alguna manera tomado a veces como un paria, ¿no? Entonces, Putin no es un actor casual. Tenemos que entender a Putin también en su ecosistema, ¿no? Mental, y ver cómo esa añoranza de el poderío soviético, máxime cuando venía de los servicios secretos, y por otro lado esa decepción tremenda de cómo eso se convirtió en una Rusia que nadie la tenía en consideración en los 90 y que históricamente había sido intentada conquistar y maltratada en algunos momentos por otros actores. Y bueno, y eso nos da, sí, pueden ser espejos distorsionados, puede ser una sobreactuación, pero en cierta manera hace ver a Rusia que su prioridad tiene que ser ese rearme, esa posición de fuerza, ese actor que en el barrio, por eso sigo con la metáfora del bully, ¿no? Que se pelea con todos y que tiene que demostrar lo duro y lo fuerte que es, aunque en el fondo todo el mundo preferiría evitarle y no cruzarse con él, ¿no? De alguna manera tiene que ser luego duro verse en ese espejo y darte cuenta lo que has sido, lo que eres y ver que esa nostalgia no te va a llevar al liderazgo que tuviste antaño, ¿no? Y cuidado también porque eso lleva a veces a lo que yo comento como los manotazos del ahogado, ¿no? Putin y la Rusia actual, para poner un fin justo a la guerra en Ucrania, habrá que darle también una salida airosa. Cuidado, no digo ser condescendiente, digo intentar entender el propio contexto en el que se mueve Rusia, el potencial destructor que sigue teniendo, pero al mismo tiempo no de liderazgo. Es verdad que la entrada de Trump en la ecuación ha dinamitado todas estas lógicas, porque le ha dado un balón de oxígeno, cuando antes era un paria internacional, le ha dado un balón de oxígeno que le fortalece en su posición y probablemente le reafirme en su tesis de que ser un tipo duro, maleducado y agresivo trae réditos. Y eso es peligroso.